Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias una vez más por estar acompañándonos en la rueda de prensa que todos los meses damos. Y bueno, pues como sabéis, mañana es el debate del estado de la ciudad, mañana y pasado. Un debate que para nosotras es muy importante porque permite a los vecinos y a las vecinas pues, conocer lo que opinamos desde los diferentes grupos políticos sobre la gestión que el equipo de gobierno pues, lleva realizando toda esta legislatura. Nos parece fundamental la transparencia, como siempre decimos, y la rendición de cuentas, que tampoco se... Verónica Flores. Que tampoco, sí, perdón, perdón. Eh, Como decía, que nos parece fundamental la transparencia y sobre todo la rendición de cuentas de las representantes públicas, que, bueno, como estamos acostumbrados en Leganés, pues poco se hace. Y es lo que realmente le importa de verdad a los vecinos y a las vecinas. Los que mejor saben, porque tienen toda la información sobre el estado de la ciudad, de nuestra ciudad, pues es el gobierno local, pero a los hechos nos remitimos y la transparencia pues en este ayuntamiento sigue brillando por su ausencia. Los vecinos y vecinas, a través de diferentes grupos y asociaciones en las que se organizan, ya llevan toda la legislatura y parte de la anterior pues contando cuál es el estado de la ciudad, quién mejor que ellos, ¿no? Para saber cómo está Leganés. Y desde luego, según las organizaciones, pues el estado de nuestra ciudad no es ni el más deseable ni el municipio en que mejores condiciones está. Tenemos los servicios municipales, que los trabajadores y las trabajadoras municipales pues tienen una grave carencia tanto en medios como en personal. La plantilla municipal es la que trabaja para mejorar los barrios y la vida de las personas que habitamos en ella y están completamente abandonados. Esta forma de gobernar, entendemos, es incomprensible, pues todo el pueblo de Leganés está sufriendo unas consecuencias muy negativas para nuestra ciudad y ninguna o casi ninguna consecuencia positiva, por mucho que nos vendan, ¿no? En sus fantásticos programas y cosas que hacen. Esto es lo que es la posición que ha adoptado tanto PSOE como Madrid, el abandono total de la ciudad, el no querer escuchar a los vecinos y vecinas de Leganés. Y bueno, pues tenemos todos los servicios municipales carecen y siguen careciendo de recursos, tanto humanos como materiales. Y así no se puede atender a la ciudad de Leganés. La ciudad necesita mejorar muchísimo y todos los servicios públicos, sobre todo, porque hay un abandono bastante importante que debemos y tenemos la obligación de seguir denunciando. Con la limpieza en las calles, pues ocurre lo mismo. Todos estamos viendo cómo está la recogida de los residuos, la limpieza, que prácticamente es inexistente, sobre todo con el papel y cartón. Y como sabéis, nosotros hicimos un estudio que está puesto en nuestra web. Me escucho doble. Que está puesto, se encuentra en nuestra web y que todo el mundo tiene acceso a él por si quieren o queréis pues echarle un vistazo. Y sí nos preocupa mucho que tras el estudio que hemos hecho y viendo todas las quejas vecinales que hay, pues que ese gobierno sabe perfectamente que esas empresas incumplen los pliegos, que el gobierno no está realizando el seguimiento, ningún tipo de seguimiento para poder sancionar a las empresas, no se les está sancionando y ni siquiera se cancelan los contratos que son incumplidos.
Esto podría traer, si se sancionasen, pues la cancelación, llegar a la cancelación de esos contratos y municipalizarlos, ¿no? Pero una vez más seguimos viendo que ellos lo que quieren, su opción es la privatización y bueno, pues así las consecuencias las pagamos los vecinos y las vecinas de Leganés. Con los servicios sociales es prácticamente lo mismo, no hay dotación de personal ni recursos económicos y bueno, pues los servicios sociales ya tenían problemas antes de la pandemia, pero es que ahora estamos peor por mucho que nos digan que han mejorado. No es así. O sea, los datos están ahí y vamos de mal en peor. Sí es cierto que ya lo hemos dicho también muchas veces, que la pandemia nos pilló por sorpresa a todas, pero ya ya ha pasado mucho tiempo como para que la dejadez y la falta de interés que el gobierno municipal está trasladando a la ciudad, pues bueno, ya es un poco cantoso y no nos extrañaría que también quisieran privatizar los servicios sociales. No puede ser que sean las asociaciones vecinales quienes sigan atendiendo, ¿no? A las personas más vulnerables del municipio. Nosotras ya sabéis que no creemos en la caridad, creemos que es el ayuntamiento quien tiene que hacerse cargo, hay dinero para hacerlo, pero lo que no hay es una voluntad clara de hacerlo, ¿no? Tenemos el CAI también, por ejemplo, que ha estado casi 2 años sin médicos, sin laboratorios, sin trabajadoras sociales necesarias, cuando ha sido durante muchos años un referente en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y ahora pues apenas se puede atender a los pacientes y vecinos que tanto lo necesitan. Seguimos sin un albergue para las personas más vulnerables del municipio, seguimos sin el comedor municipal, seguimos sin las 3 comidas diarias, los 7 días de la semana que se aprobó en pleno hace ya creo que un año. Y bueno, pues el mantenimiento, ¿no?, del municipio en general, también el estado de nuestras calles, nuestras plazas, muy deficiente, el mobiliario, todo está muy deteriorado y lo mismo, ¿no?, sucede con los parques y jardines. La misma carencia, tanto personal como material, pues se están sufriendo en las escuelas infantiles, las casas de niños y la escuela conservatorio, sin dar ninguna respuesta, ¿no? Hoy hay una concentración que seguramente acudirá el PSOE y Más Madrid al FAD de aquí de Leganés, pero sin embargo en lo municipal hacen caso omiso sin ni siquiera contestar a las AMPAs, ¿no? Entonces, bueno, pues esto demuestra el trabajo que llevan haciendo en este ayuntamiento. Y bueno, pues creemos que es normal, esto ya se sabía, son los presupuestos que sacaron adelante y que nosotras votamos en contra. Y bueno, pues estaba claro que las privatizaciones pues iban a ser el modelo, ¿no?, a seguir. La situación económica de las arcas, el mismo gobierno municipal informó en marzo de que hubo un superávit de cerca de 42 millones con un remanente de 48 y bueno, pues es incomprensible que nuestra ciudad carezca de todos estos servicios, ¿no? Porque dinero hay, que ellos mismos lo han dicho. Y nada, por las inversiones en los barrios, lo mismo, a pesar de la solvencia que tiene el ayuntamiento,
no se han hecho inversiones en los barrios que prometían, pues como centros cívicos o culturales, centros deportivos, las alternativas de ocio saludable para nuestros jóvenes y tantas cosas más, ¿no? La cubierta, pues muchas cosas. Eh, Viviendas municipales para atender las emergencias sociales, tanto los desahucios como para violencia de género, pues tampoco hay nada, es un total abandono de todos los servicios, ¿no? Eh, las asociaciones vecinales y colectivos ya presentaron las enmiendas a los presupuestos y ninguna fue aceptada, ¿no? Pidieron de hecho 50 viviendas para casos de emergencia y todo eso ha sido desatendido. Eso sí, para destinar miles de euros en publicidad no les ha temblado la mano. Y ya acabo pues con la movilidad sostenible, ¿no? El último plan de movilidad para Leganés se elaboró hace 11 años. No hay intención de esto cuando estamos obligados por la Agenda 2030 a cumplir con unos acuerdos y una serie de cosas para el municipio. Ellos prefieren hacer una rotonda de 9 millones de euros, donde solo van a pasar camiones, no han pensado en la movilidad sostenible y bueno, pues nos parece un grave y tremendo error. Entonces, bueno, pues eh, una rotonda de 9 millones con todas las personas vulnerables que tenemos en la ciudad y, y que vemos que este ayuntamiento pues sigue apostando, como digo, por el amiguismo, por el ladrillo y por las privatizaciones, que por desgracia las últimas que hemos tenido no van a ser las últimas, va a haber muchas más. Y por mi parte ya acabó. Vale, pues muchas gracias, Gemma. Bueno, yo creo que un poco de cara al debate, lo que nosotros intentamos es poner un poco sobre la mesa los temas que consideramos que más preocupan a la gente que vive en Leganés, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar también de educación, ¿no? En educación, pues yo creo que hay dos factores bastante preocupantes en lo que está haciendo este gobierno local, ¿no? O, por una parte, que estén siendo incapaces de gestionar tanto las escuelas infantiles como las casas de niños y de niñas que son de titularidad municipal, como la escuela de música, ¿no? Por un lado es preocupante eso, cómo lo están gestionando y cómo están dejándolo morir y precarizándolo, ¿no? Y por otro lado, que ni siquiera se sienten a dar explicaciones a los AMPAs de toda esta comunidad educativa que les está preguntando y les está convocando a reuniones y ni siquiera van a esas reuniones, ¿no? Luego en los plenos vemos como la concejala de Educación pues sale explicando su gestión y hablando de que claro que se reúnen, de que están trabajando, de que todo es culpa de la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid, que la intervención general del Ayuntamiento, que no se puede contratar, que bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero nos parecen excusas poco creíbles ya a estas alturas, ¿no? Porque además hablan también de la lentitud de la administración, que la administración es muy lenta, que es verdad que es muy lenta, pero hombre, hay que empezar en algún momento. Si nos limitamos a decir que es muy lenta, pero no ponemos las primeras piedras en ese camino, pues al final nunca vamos a conseguir tener una educación pública de calidad, ¿no? Bueno, las cuestiones que plantean los AMPAs y de las escuelas infantiles, casas de niños y también de la escuela de música, pues bueno, creo que las conocéis más que de sobra, ¿no? La falta de recursos, falta de profesorado, no se realiza mantenimiento en los edificios, por ejemplo, la casa de niños Burbujas está constantemente al filo de tener el personal necesario para abrir y tener que cerrar.
la escuela infantil Jeromín lleva por lo menos 6 años, si no son más, también es muy precario, con muy poco personal y siempre pues intentando mantener las clases, pero claro, no siempre pueden, porque en cuanto falta personal, pues no pueden hacerlo, ¿no? Entonces es bastante preocupante, ¿no? Y lo que más nos preocupa de todo es que al final esto puede hacer un poco a la gente tener una idea de que la educación pública no funciona bien, no se gestiona bien y que opten por otras opciones que hay dentro de la educación, porque además en la Comunidad de Madrid las políticas neoliberales del Partido Popular en educación están apostando muy decididamente por los colegios concertados, ¿no? Que al final no son más que colegios privados que estamos pagando nosotros y nosotras con nuestros impuestos. Tenemos pruebas, yo creo que bastante claras de esto, en tanto en cuanto para el curso que viene se van a cerrar varias aulas de colegios públicos, mientras las de colegios concertados pues van a continuar, ¿no? Hay un caso muy claro que es el barrio de Arroyo Culebro, donde hay 2 colegios públicos, Vázquez Montalbán y Ángel González, y cerca del barrio hay un colegio concertado, que en algunas de las etapas es privado, pero en concreto en la educación infantil de 3 en adelante es concertado, ¿no? Pues se va a cerrar un aula y el aula se va a cerrar en el Vázquez Montalbán, no se va a cerrar en este colegio concertado, ¿no? Cual nos parece un error y una apuesta por parte del Partido Popular de no confiar en la educación pública, aunque digan que sí, ¿no? Evidentemente, esto es en cuanto que tiene que ver con la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero en la parte del ayuntamiento pues vemos un poco esa crítica hacia lo que hace la comunidad, pero en lo que las competencias son municipales, pues un poco lo mismo, ¿no? Al final, si estas escuelas, si estas casas de niñas no tienen recursos y no funcionan bien, pues al final la gente optará por buscar una solución para la educación de sus hijos y de sus hijas. Con respecto a la cultura y al ocio, pues un poco lo mismo, ¿no? Hemos propuesto alguna vez el tema de la cubierta, ¿no? Que se le podría dar un uso recreativo relacionado con la cultura, ¿no? Con pequeños teatros, salas de ensayo para grupos de música, para asociaciones juveniles relacionadas con el ocio y cosas de este tipo. Y dejar ya, bueno, Leganés se declaró ciudad libre de maltrato animal, con lo cual aquí no tienen cabida los toros, o no deberían tenerlos, porque hemos visto que hace poco ha habido un espectáculo taurino en la cubierta, ¿no? A pesar de que se ha declarado ciudad libre de maltrato, se sigue dando el maltrato y echamos en falta, pues eso, un poco de propuestas culturales también para otros colectivos, no solo para jóvenes, también para mayores, ¿no? En definitiva, un plan cultural o un proyecto cultural que un gobierno de izquierdas debería darle mucha importancia y que no se les da, ¿no? Luego, si hablamos de medio ambiente, pues también, yo creo que cualquiera que mire un poco en Twitter puede ver que el estado de la ciudad en cuanto a medio ambiente, pues es claramente mejorable, ¿no? Desde cualquiera que vaya con la bici o vaya a dar un paseo por alguno de los caminos de la periferia de Leganés, pues puede ver cómo están llenos de escombros y puede ver cómo muchas veces han sido los vecinos y vecinas los que se han tenido que organizar para limpiar las zonas de su barrio, ¿no? Además, un trabajo muchas veces en balde, porque después han pedido al ayuntamiento que de alguna manera gestione que no vuelva a haber vertidos y el ayuntamiento no lo ha hecho, con lo cual limpian y al poco tiempo vuelve a estar igual, ¿no? Bueno, ya ha comentado Gemma el tema de la limpieza viaria, de la recogida de basuras. Es bastante preocupante. Además, ahí se equivocan bastante porque es un tema muy obvio que la gente ve fácilmente si la ciudad está limpia o no, ve si el contenedor enfrente de su casa lo recogen o no lo recogen con asiduidad, ¿no? Además, pues también lo que no están dejando bajo nuestro punto de vista es el marketing. El marketing sí lo están utilizando, ¿no? Si están diciendo que la Agenda 2030, que hay que cumplirla, que nos sumemos a la red de municipios. Nos hemos sumado a la red de municipios, pero después, si nos sumamos, era para llevar a cabo esos objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Y la verdad es que no estamos viendo el compromiso con eso, ¿no? Más allá de grandes anuncios de que se iba a peatonalizar la zona centro y cosas de este tipo, se anuncian, pero luego no se concretan, ¿no? Con el tema de las bicicletas, por ejemplo, pues evidentemente se puede hacer mucho más, ¿no? Además aquí en la izquierda y la derecha tenemos muchas diferencias de cómo entendemos que debe ser la ciudad y creo que si este gobierno se dice de izquierdas debería de ir en ese camino, ¿no? De ir apartando poco a poco los vehículos contaminantes y dando alternativas que no contaminen, ¿no? Como las bicicletas o los vehículos de movilidad personal, el transporte público, ¿no? Potenciar un poco
más esto, ¿no? Seguimos teniendo barrios que no tienen conexión directa con el hospital, por ejemplo, algo que nos parece bastante preocupante, ¿no? Y bueno, en definitiva, y ya como un poco conclusiones, pues creo que la línea que sigue este ayuntamiento es bastante clara, ¿no? Es decir, que no se puede contratar, que no se puede tener personal, que no se puede municipalizar los servicios, dejar que vayan funcionando peor, y cuando ya no funcionan o están al borde del cierre, pues sacan un pliego y lo privatizan con alguna empresa, ¿no? Un poco un ejemplo de esto podría ser el tema de la piscina del Carrascal, ¿no? Tampoco es sorpresa, porque ya los presupuestos ya en su momento dejaban claro que apostaban mucho más por capítulo 2 de gasto general y sobre todo sus contrataciones y trabajos de otras empresas, que por el capítulo 1, que era la plantilla municipal, ¿no? Los propios sindicatos de clase del ayuntamiento lo denunciaron en su momento, que cuando tú haces unos presupuestos ya se puede ver claramente qué tipo de políticas son las que vas a llevar a cabo a raíz de esto, ¿no? Entonces nos parece preocupante. Hemos hablado mucho de esto en los plenos y hemos insistido que hay otros municipios que están haciendo lo contrario, que tienen empresas públicas que llegan allí donde no llegan los funcionarios y el personal laboral, y que cubren servicios. Además, estas empresas salen mucho más barato dar el servicio con tus propios recursos que subcontratarlo a una empresa que al final, además de lo que cuesta el servicio, también tiene que hacerse cargo de conseguir ese beneficio, ¿no? O sea, si el servicio cuesta 1.000, al ayuntamiento le cuesta 1.000, pero la empresa, además de los 1.000 que le cuesta, tiene también que incrementarlo con un 20%, con lo que sea, que es el beneficio que esa empresa tiene, ¿no? Nos parece también bastante preocupante que no se escuche. Comentaba antes que no se reúnen con las AMPAs, pero tampoco se reúnen en general con el tejido asociativo de Leganés, no se reúnen tampoco con las asociaciones vecinales, tampoco se reúnen con la plantilla municipal, con los sindicatos, para hablar un poco del cumplimiento de convenios colectivos, de acuerdos reguladores, de todo lo que tiene que ver con la plantilla, porque al final nuestro interés en la defensa de la plantilla es que la plantilla es la que da los servicios públicos. Si no tenemos suficiente plantilla, no vamos a poderle dar los servicios. Lo sacan adelante la mayoría de los servicios, pero a base de, pues eso, de profesionalidad y de trabajar haciendo el trabajo de compañeros que no están, ¿no? Porque el propio Recursos Humanos reconoció que faltaban alrededor de 400 puestos estructurales en este ayuntamiento, con lo cual así es muy complicado. Y además es grave también que si este ayuntamiento estuviera arruinado y estuviéramos en números rojos, pues sería mucho más difícil todo esto, ¿no? Pero un ayuntamiento que tiene superávit, un ayuntamiento que tiene un presupuesto que el propio gobierno ha llevado a cabo y que con el apoyo de Ciudadanos lo han sacado adelante, tienen presupuesto, tienen superávit, tienen las ordenanzas fiscales. No entendemos cómo, con todas esas herramientas que tienen a su favor y con una mayoría garantizada en el Pleno, no están sacando adelante todo lo que necesita la ciudad. Nos parece que no tienen interés en sacar adelante esto, que no tienen interés para gobernar para los intereses de vecinas y vecinos, y que tienen otros intereses y que son para los que gobiernan, ¿no? Y nada más, si nos queréis hacer alguna pregunta. Hola, dentro de cara al pleno de mañana, ¿cuáles serán las propuestas de resolución de Unidas Podemos? Y luego, por otro lado, cuando habláis de que teméis que puedan privatizarse los servicios sociales, ¿es una intuición vuestra o es que tenéis sospechas fundadas de que podría producirse? Gracias. Vale, pues la primera le contesto yo y la segunda tú, Gemma, por ejemplo. Vale, sí. Vale, pues bueno, con respecto a las resoluciones tienen que versar, en teoría, sobre los temas que se hablen durante el primer día, durante el debate del Estado de la Ciudad. Entonces, bueno, tenemos preparadas ya cosas, pero vamos a ver un poco en función de cómo se desarrolle el debate, cuáles son las que presentamos. Yo creo que en la línea de lo que consideramos más importante, pues irán algunas de ellas, ¿no? Podemos hablar, pues eso, de los servicios públicos, de plantilla municipal, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero que no tenemos decididas cuáles, porque vamos a ver un poco cómo va mañana el debate y las presentaremos. Pero bueno, irán en esa línea, en la línea de lo que creemos nosotras que es importante para la gente que vive en Leganés. Y sobre lo que preguntar de la privatización de servicios sociales, bueno, pues es una intuición que tenemos viendo cómo se están privatizando todos los servicios. Ahora el último también parece que se va a privatizar
es el laboratorio municipal, y no salen en las bolsas, no hay en servicios sociales trabajadoras y trabajadores suficientes, hay mucha gente que atender, y creemos que este abandono es interesado, y que va a llevar a más privatizaciones, lo tenemos claro, es lo que están haciendo toda la legislatura, y desde que se firmaron los presupuestos, pues bueno, pues estamos viendo todavía más, ¿no? La piscina, es que es todo. Entonces sí, creemos que tanto PSOE como Más Madrid, la intención que tienen, además se sienten muy cómodos con las privatizaciones, les quita trabajo, y bueno, pues demuestran así el poco interés que tienen por los problemas reales del municipio. Si lo gestionan otras empresas, pues ellos se quitan el marrón, ¿no? Es una intuición, como digo, pero que vamos, todo apunta a que también podría ser. ¿Tenéis alguna Sí, pregunta yo más? quería preguntaros, no tiene nada que ver con el debate, sobre vuestra postura sobre lo que ha sucedido en Leganemos, que consideráis que debería hacer Llorente, si debería pedirle el acta a Fran Muñoz. Pues bueno, nosotras ya nos pronunciamos en redes, todo el apoyo contra las violencias machistas, ahí estaremos, y creo que no somos nosotras quienes nos tenemos que pronunciar. Sí, puedo decir que no nos ha sorprendido algunas cosas, puesto que lo hemos vivido en la anterior legislatura, y en esta, el comportamiento de Fran, pero no vamos a entrar a valorar más porque entendemos que son los jueces y la justicia quien debe hacerlo. Pero sí digo que estamos totalmente en contra de las violencias machistas, y sobre ese tema nada más. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, despedimos aquí la rueda de prensa. Os agradecemos como siempre la presencia, y pues nada, nos seguiremos viendo por aquí estos días. Gracias, hasta luego. Venga, vosotros, un abrazo. Adiós.